Igual, pues, para estar dispuestos para poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo, poder escuchar tu palabra y poder meditar y que se quede guardada, papá, también, que sea esa semilla que a su tiempo va a dar fruto, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y igual cada cosa que pues vayamos a comentar, que igual sea dirigido por ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos da gusto este volver a retomar estos tiempos de compartir la palabra juntos y pues bueno, vamos a empezar con la lectura del segundo libro a los Corintios, que a diferencia de la primera carta, que era una carta más dirigida hacia corregir ciertos problemas que estaban dentro de la iglesia, esta carta pues es una carta mucho más personal y más, pues sí, del corazón de Pablo. Y aquí, bueno, para entender un poquito de dónde viene esta segunda carta, pues vamos a regresarnos un poco al contexto de los Corintios, que como bueno, ya les había contado mi esposo en las anteriores reuniones, esta ciudad pues era una ciudad estratégica que lo convertía pues en un centro importante de comercio y sobre todo pues en la parte naval, por lo cual pues había un puerto que lo hacía una mezcla de culturas, religiones e incluso ciertas filosofías, en donde pues la comunidad de los Corintios pues estaba llena de distintos tipos de personas y oficios como soldados, marineros, esclavos, y esto hacía que se fueran mezclando pues todas las culturas. Corinto, como lo vimos en el primer libro, era conocido mucho por su inmoralidad. Aquí estaba pues el templo de Afrodita, que era la diosa del amor, y pues este templo tenía muchas sacerdotisas que contribuían a que hubiera pues un ambiente más, eh, Pero, más feo. sí. Y de aquí viene una frase que a nosotros nos llamó un poco la atención, que dice corintianizar, que significaba pues que había licencia para la inmoralidad sexual. Por lo cual, en palabras mucho más cortas, se puede decir que la iglesia de los Corintios era débil, que estaba rodeado de idolatría, inmoralidad, y pues los miembros estaban luchando con su fe y su estilo de vida. Tenían como esa pelea que pues también tenemos en la actualidad. Y aquí pues la pregunta era si encuentran algún paralelismo con pues nuestra situación actual en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que actualmente igual, o sea, siempre se va a estar viendo, ¿no? O sea, esta lucha en la cual pues igual están viendo los corintios ahí actualmente pues como iglesia o como comunidad cristiana siempre está existiendo. Entonces, obviamente había vaya, el contexto en el cual aquí está Corintios, no hay que olvidar lo que era, pues, demasiado envolvente, o sea, el hecho de que había estos demasiados templos, entonces, y que la mayoría, o sea, la mayoría de los cristianos que existían en la iglesia de Corintios, pues salían de este contexto, ¿no? Entonces, pues prácticamente, como dirían, era su talón de Aquiles, entonces pues es algo que no quiere decir que sea un pretexto, porque realmente pues Dios va constantemente renovando a través de su palabra y a través de la comunión con él, pero sí es algo que está tocando aquí este Pablo y es algo que pues actualmente nosotros podemos vivir, ¿no? Entonces vamos a encontrar en esta carta pues precisamente casi lo mismo que estábamos viendo en la primera carta, volviendo a tocar estas partes, entre otras que igual los va a mencionar ahorita mi esposita, pero igual es esta parte, ¿no? Que sigue esa lucha de Corintios y le sigue llamando la atención Pablo acerca de esto, ¿no? Ujú. Y bueno, este era un poco del contexto de la iglesia de los Corintios y ahora el contexto de Pablo con esta iglesia, porque era tan importante para él. Y aquí pues recordemos que esta fue una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero, que esto lo podemos ver pues en el libro de Hechos 18 o lo vimos en Hechos 18 y después de dejar la iglesia de los Corintios en su primer viaje, pues recibe las noticias de que han empezado ciertos problemas dentro de la comunidad y en respuesta a lo que hace Pablo es escribir el primer libro de los Corintios. Eh, propósito o este libro tenía el propósito de corregir, como lo mencionamos, problemas morales específicos y también tenían, eh, denme un segundo, es que vamos a admitir a Gaby. Listo. Listo. Mm.
Este, y también, aparte de corregir como estos problemas morales, pues también está plagado pues de mucho, eh, pues sí, mucho mensaje, no sé cómo decirlo, mucha teología que rescatamos de esta primera carta, a diferencia de esta segunda carta, que como les decía es más, Personal. sí, es más un reflejo de lo que Pablo estaba sintiendo en este momento. Y a partir de que pues estos problemas no se resolvían del todo, lo que hizo Pablo fue viajar a Corinto por una segunda vez. Y a raíz de esta segunda visita, que fue una visita con bastantes dificultades, se escribe una segunda carta que se le llama la carta dolorosa, que bien no hay un respaldo de esa carta. Se perdió. Ajá, se perdió. Pero pues había sido una consecuencia de todo este sufrimiento que había experimentado tanto Pablo como la iglesia de los Corintios. Y de aquí, Pablo había hecho planes de ir otra vez a visitarlos. Pero pues lo que hizo fue mandar esta segunda carta, la carta dolorosa con Tito, y esperando las noticias o recibiendo estas noticias, lo que causó en Pablo fue detener esta segunda visita, perdónenme, tercera visita, y escribir segunda de Corintios. Entonces ya no los va a visitar, les manda la carta. eh, por una razón en particular que ahorita vamos a leer, pero pues les quería explicar uno, el por qué no iba, respondiendo como a lo que Tito le había dado en el informe y pues también avisándoles que iba a volver a ir. Entonces, bueno, ya teniendo como este panorama general, ahora sí vamos a entrar a leer los primeros dos capítulos de esta segunda carta. Antes de entrar ahí, igual en esta carta, la de Segunda de Corintios, que viene siendo como si fuera la tercera, por así decirlo, toca igual un punto de acerca de falsos profetas, o falsos maestros más bien, que se estaban, pues sí, estaban visitando, por así decirlo, más bien, más que visitar, dando un mensaje y a la iglesia de Corintios, y esto igual estaba haciendo de que algunos de la iglesia pues dudaran de Pablo y dudaran de quién era Pablo y dudaran incluso de las cosas que les había compartido Pablo. Entonces igual ahí Pablo pues va a estar tocando esta parte acerca de lo que él estuvo predicando ahí con ellos, pero igual lo que es, ahora sí que cómo, reafirmando, ¿no? O sea, quién era él y que igual realmente era un representante de Dios, un representante de Cristo Jesús, mientras que los otros maestros pues prácticamente solamente querían su beneficio propio. Entonces, igual esto lo vamos a estar tocando ahí en Corintios, ¿vale? Adelante, Ujú. mi amor. Aquí leíamos el comentarista que dice que esta carta debió de haber sido, desde su perspectiva, muy difícil para Pablo escribirla. ¿Por qué? Porque pues estaba tocando con esta situación difícil que tuvo con los corintios, pero sobre todo pues estaba abriendo su corazón. Y lo primero que hace Pablo es recordar pues eh, esta relación que había tenido con la iglesia y pues recordarles que él siempre había tenido pues un ministerio sincero y transparente con ellos. Igual tenemos que enfocar, bueno, más que nada enfocarnos como que tratar de ver cómo lo estaba haciendo Pablo, ¿no? Primero que nada, o sea, ya había tenido como que, digamos así, esa no discusión, sino pues sí, esas partes que a todos nos cuesta tratar, que precisamente son cosas que no estaban haciendo bien los corintios y que le dolía a Pablo, ¿no? Entonces, Pablo igual en esta carta está tratando de volver a tocar esos puntos, pero de una forma un poquito más delicada, porque hasta incluso no los quería entristecer de nuevo, ¿no? Entonces sí vemos este contexto bueno, más bien esta palabra perdón, esta carta de Segunda de Corintios como Pablo pues cuida cada una de las palabras tanto para exhortar, pero también para no entristecer a la iglesia, porque sabía de que les estaba costando trabajo. Entonces es increíble cómo Pablo comienza a manejar estas palabras a modo de que los anime, pero igual los exhorte, ¿no? Es increíble, o más increíble, la parte increíble cómo nosotros igual debemos de aprender esto para cuando
vamos de exhortar a alguien, es cuidar esas palabras siendo dirigido por el Espíritu Santo para, como dice, exhortarlas en amor, ¿no? Entonces, igual podemos, bueno, vamos a estar aprendiendo aquí cómo Pablo va cuidando esto y va llevándolo de la mano a exhortar, pero igual en una manera que a ellos los anime, sin necesidad de volver a decir, ¿sabes qué estás haciendo esto y esto y esto? Sí, e incorrecto y a quedarse hasta ahí, no, sino que igual les da la esperanza del Evangelio, ¿vale? Ujú. Entonces, vamos a ir al primer capítulo, a los Corintios, Ahora sí, a la vámonos segunda de a Corintios. Segunda de Corintios, Y por favor. no sé si me puede apoyar, Pastor, en leer el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, gracias. Aquí en el primer versículo vemos dos puntos súper importantes. El apóstol Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí primero, apóstol, se estaba refiriendo a su posición, a la posición que había obtenido como mensajero de Cristo. Segundo, por la voluntad de Dios. Quiere decir que este título pues no se lo había dado Pablo. Pues sí, no había sido basado en sus méritos propios, o incluso vemos en otras cartas que lo que hace Pablo es presentar todas sus credenciales, es decir, yo estudié Yo estudié, con Gamaliel, yo soy tengo maestría, doctorado. tengo una maestría, doctorado, como dice mi esposo, no lo usa. Lo que hace es decir, por la voluntad de Dios, es que yo soy un enviado, yo soy apóstol de Jesucristo. Que aún a pesar de esto, o sea, él pudo haber presentado esas credenciales y realmente, o sea, a modo secular, por así decirlo, esto era, decir, este cuate, perdón, este hermano viene bien preparado, ¿no? Pero vemos cómo precisamente la voluntad de Dios sobrepasa todo esto. Entonces podrá Pablo tener muchas credenciales acerca de dónde estudió, con quién estudió, todos los años que pudo haber estudiado, pero siempre el hecho de que fue por Dios fue lo que es lo que le da la veracidad de todo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tenemos igual siempre va a venir siendo menor, por así decirlo, cuando el que nos pone en el lugar es Dios o el que nos da la palabra es Dios. Sí, justo, y aquí también vemos que el apóstol Pablo reconoce con humildad, es decir, todo esto no lo he conseguido, Dios es el que me ha puesto, es el que Ujú. me ha mandado, y creo que es aplicable actualmente para pues Todos. todas las personas que están en cierto cargo, en cierto ministerio, pero sobre todo recordar pues que todos hemos sido enviados a hablar de Jesucristo, Mm. no por nosotros, sino pues por Él, por su gracia. Y de aquí queremos irnos a los versículos 3 al 11. No sé si Ricardo me puedes apoyar a leerlos. Del versículo 3 al 11. Ujú. Del primer capítulo, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en medio de cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados a sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a vuestro favor con la oración, para que por muchas personas sea dada gracias
a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gracias. ¿Qué estaba pasando aquí? El apóstol Pablo, pues les comenta todos los sufrimientos que habían pasado en Asia, eh, al punto de decir, creímos que íbamos a morir, creíamos que íbamos a perder la vida. Y pues aquí lo que hace es hablarles de un Dios que en medio de todas las dificultades sostiene y Pablo deja de ver su autosuficiencia, es decir, pues creímos que íbamos a perder la vida, ya no tengo fuerzas yo, es decir, el que nos sostuvo fue Dios. Y Ujú, aquí lo que queremos resaltar es que m- muchas veces creemos que el que Dios nos consuele es que Dios nos va a querer, más bien Dios nos va a poder librar de todas esas aflicciones, pero no, muchas veces el consuelo es que Dios nos capacita, ujú. nos capacita para poder atravesar esas dificultades, nos da fortaleza, nos da ánimo y pues nos da una esperanza. Ujú. Y igual recordemos que en el contexto aquí, pues prácticamente la iglesia de Corintios estaba atravesando esta parte, en la cual, pues, no sé, pongámonos igual, por así decirlo, como en sus zapatos, que prácticamente ellos habían salido de esto y quizás no estaban pasando esto mismo que Pablo, pero Pablo sí les pone no ejemplo, sino este testimonio de lo que habían pasado ellos, animándolos, como les comento, o sea, de la manera en que prácticamente ellos igual, o sea, en medio de en medio de esa tribulación, no tribulación de persecución, sino tribulación quizás de señalamiento, la tribulación en cuestiones de pensamientos, que era lo que estaba bien, lo que estaba mal, etcétera, ¿no? Y él les dice que pues, realmente se dieron cuenta de que tenía que depender completamente de Dios. Y hablamos de Pablo de que ya había pasado bastantes cosas y cayó en un punto de que volvió de nuevo a confiar, por así decirlo, volvió de nuevo a depender de Dios, porque dice, pensábamos que ya íbamos a morir, o sea, ya no había otra solución, o sea, ya ahí íbamos a quedar, por así decirlo, pero él agarró y dijo, o sea, Dios habló y vimos que debemos depender de él. Y pues él lo sacó, ¿no? Y ya después de ahí su fe se volvió a reafirmar, su fe creció. Entonces podemos ver esta parte que les comenta a los corintios por lo que habían pasado, ¿no? Ujú. Y aquí hemos estado pues estudiando en el instituto acerca de la enseñanza del sufrimiento, aquí en especial con Job, con Pablo, perdón, podemos ver dos cosas. La primera, este sufrimiento en Pablo lo que había hecho era llevarle a reconocer que él no podía y que toda su suficiencia venía de Dios. Es decir, las dificultades en nuestra vida tienen el propósito de acercarnos más a Dios. Ujú. Esta es una. La segunda, eh, en medio de todas las dificultades nosotros vamos aprendiendo. No podemos hablar de algo que no conozcamos. Entonces, ya atravesaste por una dificultad, ya fuiste consolado, consuela a los demás, que era algo de lo que Pablo les estaba diciendo para que podamos consolar a otros. Y aquí, pues, el tercer punto es la parte de la oración. Pablo vuelve a reconocer que necesita de la intervención de los demás, que lo apoyen en oración para que, pues, puedan salir victoriosos de estas pruebas. Este es un punto importante porque muchas veces creemos de que la oración, pues, bueno, a veces se vuelve tan monótono o tan regular que lo hacemos, que luego no, más que olvidar, ¿no? Como que no captamos de qué tanto alcance es, ¿no? El hecho de que ahí Pablo les pide, o sea, les dice que gracias por esas oraciones que ustedes están haciendo, está reconociendo precisamente que esa oración es como que una intervención que va a realizar Dios a través de esa oración que estamos realizando. Entonces, no creamos que una oración siempre va a ser en vano, sino más bien toda oración llega a Dios y todo lo que escucha a Dios, todo lo está poniendo atención. Entonces lo va a realizar a su manera y a su voluntad, pero igual no tengamos por menos eso de estar orando por nuestros hermanos, estar orando por la familia. ¿Cuántas veces hemos estado orando por familia que sabemos que
que están lejos lejos de la iglesia, lejos de Cristo, ¿no? Y pensamos de que esto no va, le pedimos a Dios por un hermano o por alguien de la familia y creemos de que no va a suceder nada. No, Dios tiene sus tiempos y esa oración no va a volver vacía. Perdón, como dice esa palabra, no vuelve vacía, así también la oración. La oración no se pierde, no se va al aire, no oramos a como dicen, a una estatua, sino oramos a un Dios vivo. Le hablamos a un Dios vivo que escucha, a un Dios que tiene amor, un Dios que realmente se preocupa por sus hijos. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo les dice gracias por esas oraciones, ¿no? Entonces, en algún punto vamos a ver la respuesta de Dios acerca de las oraciones. Tenemos que igual estar perceptivos de cómo Dios va a estar obrando, porque siempre su obra de Él es mucho más grande que la de nosotros y quizás no vaya de acuerdo a lo que nosotros creamos que va a ser de esta manera, pero sí, Dios siempre va a obrar y Dios siempre nos está escuchando. Ujú. Y aquí cuando el pastor daba pues la enseñanza de Segunda de Corintios, nos hacía la pregunta de que muchas veces nosotros queremos hacer algo más. Por ejemplo, cuando alguien nos comenta alguna dificultad, queremos hacer algo más y pues lo único que podemos es orar. ¿Por qué? Porque en medio de la oración pues desde que somos niños, todos los que nacimos en alguna familia cristiana nos enseñaron que las oraciones terminan con un amén. Y este amén, pues es un así sea. Este, Estamos reconociendo y estamos declarando nuestra confianza en el Dios a quien estamos orando. Es decir, no es una palabra más, Sí. es un reconozco que mi confianza está en Dios y por eso pongo todas mis situaciones, llevo todo en oración a Dios. Ujú. Y aquí lo siguiente sería irnos al versículo 12. No sé si hermana Dulce me puede apoyar a leerlo. Del 12 a, nada más el 12, ¿no? El 12 nada Sí, más. cierto. Le tocó a uno pequeño, hermana. Entonces. Sí, déjele robo su Biblia a mi esposo para que sea la misma No, versión. hermana, robar no es bueno. Le voy a pedir prestada. Pero es que para leerla en la misma versión, se la pido prestada. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y gracias. Aquí, pues lo que Pablo estaba haciendo de primera mano era refutar como todas las acusaciones de las personas que se estaban levantando contra él, que lo estaban acusando de mentiroso, manipulador, inconsistente en sus palabras. Y pues Pablo lo que hace es decir, con santidad y con sinceridad de Dios. Pablo aquí sabía que en el contexto de los corintios era bien importante la honestidad y sinceridad tanto de las palabras como de las acciones. ¿Por qué? Porque esto le estaba respaldaba lo que él hacía acerca del corregir a los corintios y también pues le daba autoridad moral para que no pudieran decirle, me estás corrigiendo y pues tú no estás siendo consistente con lo que estás diciendo. Ujú. Y de aquí vámonos al versículo 13 y 18. Y hermana Leti, ¿me puede apoyar a leerlo, por favor? Sí, 13 y 18 o del 13 al Del 18, 13 al perdón. 18. Del 13 al 18. Dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
Gracias. Aquí lo que estaba haciendo Pablo era clarificar su cambio de planes que les contábamos al principio. Él pensaba regresar a los Corintios, pero se detuvo y prefirió mandar esta carta. Y aquí, pues, bueno, se infiere que le estaban preguntando que por qué cambió de decisión o por qué eh, Decía pues sí, que iba a ir y al final ya no al fue. final no iba. Entonces, pues esto, sus principales oponentes lo utilizaban para decir que pues era mentiroso pues estaba siendo falso. Este, En esta parte igual hay una, bueno, ahorita que mi esposita dijo que era lo que utilizaban precisamente los otros maestros, o más bien las personas que igual les iban a enseñar, vemos cómo precisamente existe este ataque, ¿no? O sea, no es que estén complementando a Pablo, sino más bien les están desacreditando. Y como habíamos visto en Primera de Corintios, precisamente no está edificando a la iglesia. O sea, es algo que no están haciendo estos maestros, sino están tratando de destruir a la iglesia, más que nada refutando lo que Pablo ya les había enseñado. Hubiera sido muy distinto a que ellos hubieran llegado y complementando, o más bien enseñando lo mismo que había enseñado Pablo y que la iglesia de Corintios se afirmara. Pero no, aquí lo que estaban diciendo o más bien estaban buscándole cosas a Pablo para desacreditarlo y así comenzar a difuminar la unión bueno, a quitar la estructura de la iglesia de Corintios, a quitar la unidad de la iglesia de Corintios y comenzar a entrar otras cosas, ¿no? Que bien, pues podría ser cosas que podrían venir perdón, de duda, cosa de que ya podía haber separación y volver a regresar a lo mismo de antes, ¿no? Entonces, vemos cómo precisamente es una forma en la cual nosotros podemos ver de que un maestro falso, por así decirlo, no va a edificar la iglesia, sino va a estar tratando de dividirla, hasta incluso en este caso tratando de quitar la verdad que había ya venido a poner Pablo ahí. Sí, aquí la respuesta de Pablo fue un rotundo no, es decir, de ninguna manera. Dice el comentarista que significa no, no. Es decir, les está diciendo, no soy inconsistente, no, no fue porque les mintiera, sino porque a Pablo lo que le estaba preocupando era precisamente la integridad de la iglesia. Eh, Posteriormente, versículos más adelante, nos va a decir el por qué no fue, pero aquí les está diciendo, no les mentí, o sea, de ninguna manera. Y los siguientes versículos, del 19 al 20 que ahorita vamos a leer, dicen el por qué Pablo busca cuidar la integridad. Y no sé, Liz o mi papá, no sé si me pueden apoyar a leer el 19 y el 20. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son de él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Gracias. Aquí pues Dios es fiel, o sea, Él es inmutable, Él no va a cambiar. Aquí lo que Pablo está diciendo es, si tengo, bueno, si tengo un Dios fiel, mi conducta debe de ser similar. ¿Por qué? Porque yo soy un representante de Él, yo llevo su mensaje. Entonces, de ninguna manera puedo no reflejar otra cosa que esa misma inmutabilidad de Dios. Aquí, pues, como ya leían en Cristo, pues todas las promesas vienen siendo sí y vienen siendo amén, y todo siempre para darle la gloria a Él. Ujú. Y recordemos que al principio él mismo se presentó, ¿no? Como un apóstol de Cristo. Entonces, precisamente más recalcaba esa, vaya, esa representación que tenía de Cristo Jesús y que simplemente su sí, así como su sí de Dios era así, igual su sí de él era así, y su no igual de Dios, igual su no era de él. ¿Por qué? Porque es un representante. Igual así nosotros nos tenemos que llegar a ver. O sea, tenemos que nosotros saber de que nosotros somos un representante de Cristo Jesús y tenemos que ser ese reflejo de él. ¿Vale? De aquí vámonos al versículo 21 y 22. Y ¿me puedes apoyar a leer?
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en vuestros corazones. Gracias. Aquí vuelve Pablo a lo mismo, es decir, quien nos afirma es Dios, tanto me afirmó a mí como ha afirmado a, pues, a toda la iglesia de los Corintios. Él nos ha ungido y nos ha sellado con las arras del Espíritu, que esto pues hacen la comparación de que las arras cuando se están casando pues son una promesa de lo que, un anticipo, una promesa de esa garantía de sustento, o de lo que está por venir. Y esto pues es equivalente, siendo nosotros sellados con las arras del Espíritu Santo, es pues sí, un sello de todo lo que está por venir en Cristo Jesús. Y esto pues va a resaltar la garantía pues de que Dios nos está respaldando y sobre todo de en quién está nuestra confianza. Y de aquí nos vamos al versículo 23 y 24. Y Gaby, no sé si estás por ahí. 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Gracias. Y bueno, ya aquí por fin es el apóstol diciendo el por qué no fue. Después de todo lo que es, así. Sí, después de todos estos 22 versículos, ya por fin les dice el por qué no fue a visitarlos otra vez, pues era para evitarles el dolor a la iglesia, porque pues quería castigarlos, Pues reprenderlos, más, perdónenme. y lo vemos en nosotros, ¿no? O sea, cuando luego tenemos, vaya, alguna, vaya, que te recalcan en qué está, en qué tienes que corregir y todo eso, y te lo recalcan constante y constante y constantemente, como que, vaya, es como más probable de que uno agarre cierto enojo contra la persona o eso, a pesar de que sabemos de que es para nuestro crecimiento y que en algún punto igual sabemos de que nosotros estamos incorrectos en lo que estamos haciendo, pues no hay esa oportunidad para que pues reconozcamos o nosotros veamos esto y comenzamos a cambiar, ¿no? Entonces Pablo igual en esta parte es ¿cómo se dice? Codescendiente, o es esta palabra que precisamente es cuida esto de los corintios, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que ellos, o sea, crezcan, no quiere que en todo punto piense de que están mal, sino realmente, o sea, él conoce esa batalla que están teniendo ellos y en esa aparte, pues sí, les dice, ok, yo por eso no fui. O sea, no porque no los ame, no porque no me importe y no porque simplemente haya querido ir a otro lado en lugar de irlos a ver a ustedes, no, sino realmente quiero que ustedes crezcan y sé que va a haber cosas que tengan que seguir corrigiendo, pero pues yo quiero cuidarlos y voy a visitarlos, los voy a visitar, pero ya con ese crecimiento que ustedes ya tuvieron que haber tenido. Entonces, igual de la misma manera, nosotros podemos aplicar esto en la iglesia, incluso con los hermanos que conocemos que hay cosas que tienen que corregir, ahora sí que el Espíritu Santo nos tiene que dar las palabras para poderlas dar, pero darles esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad de que tengan ese crecimiento o se den cuenta de esta parte o que el Espíritu Santo comience a moldearlos y que ellos crezcan y que cuando volvamos a platicar con ellos, pues ya haya ahora otra, más que nada nos puedan incluso dar este testimonio, ¿no? Me imagino ya a Pablo cuando los visitó por segunda vez, viéndolos y ellos dando testimonio de lo que ya Cristo ha hecho en ellos, ya no ahora, Pablo ya no les va a decir, tenías que haber corregido eso, ¿no? Sino ahora dan gloria a Dios de que ya hay un crecimiento, ya hay un cambio, ya hay una madurez incluso espiritual, ¿no? Sabemos de que el contexto en el cual estaban ellos era difícil, pero qué padre cuando llegó a ir Pablo otra vez, bueno, no se llegó a ir Pablo otra vez, pero precisamente ya ver de que cómo ellos han crecido, ¿no? Como cuerpo de iglesia, como iglesia, pero también individualmente, ¿no? Sí, sobre todo aquí la parte de la corrección de parte del apóstol Pablo a los Corintios no era aún para decir, Estás para mal. jactarse o para decir yo los fundé y yo tengo autoridad sobre ustedes. El versículo 24 lo dice, no queremos dominarlos al decirles cómo ustedes practiquen su fe. Queremos trabajar con ustedes
para llenarlos de alegría y para porque por medio de su fe se mantengan firmes. Y esta parte, no se está imponiendo el apóstol sobre ellos, les está diciendo que quiere ayudarlos a que se mantengan firmes en la fe. Y pues el mantenernos firmes, pues no es porque esté, pues sí, infiriendo o diciendo que la salvación se pierde, no, sino es mantenernos firme es una prueba del crecimiento en la fe. Es decir, estamos comprometidos con Jesús, estamos comprometidos con el Evangelio, que estamos creciendo en esa fe y pues logrando mantenernos firmes. Y era lo que Pablo quería, no buscaba regañarlos, sino buscaba ayudarles a mantenerse firmes. Y es precisamente parte de lo que debemos intentar hacer. Este, Ujú, que cuando hay alguna corrección o algo ujú. así, no es porque quieran imponernos algo, sino que hasta incluso es la palabra, ¿no? Dicen, así lo dice la palabra. Y es esa parte de nosotros como cristianos maduros, tenemos que saber de que no es imposición, sino realmente es un crecimiento en la fe y sobre todo de que es simplemente someterse más a Cristo por amor, porque como dice su palabra, Él nos amó primero. Sí, sobre todo no es para jactarnos, la persona que está corrigiendo no Ujú, es claro. porque yo no lo hago o pues sí, yo no, yo soy más maduro que tú, sino para que todos vayamos al mismo propósito de seguir en la carrera pues de la fe. Y de aquí nos vamos al capítulo 2. Que aquí Pablo pues sigue explicando la razón de su cambio de planes, pero se centra aquí en la parte de la reconciliación y sobre todo pues el propósito de su ministerio. Y vamos a empezar con los primeros 4 capítulos. Y No, mi mamá no puede, va manejando. Adri, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Ya. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ujú. Gracias. Pues aquí Pablo sigue recordándoles que si no fue uno para él no ir triste y sobre todo pues para no en medio de la confrontación entristecer también a la iglesia. Pues se supone que el objetivo era pues ser el gozo de ellos, así como ellos lo eran de Pablo. Y aquí vuelven a hacer referencia como a esta carta con muchas lágrimas y que él no lo escribió para causarles, pues sí, una tristeza en su corazón, para afligir su espíritu, sino para que ellos pudieran conocer pues que Pablo los amaba. Y sobre todo, pues que su propósito, como lo mencionábamos, era ayudarlos a alcanzar como esa madurez espiritual. Igual podemos ver aquí cómo Pablo, así que se escucha mucho, pero realmente los amaba porque, no sé, me pongo a imaginar cómo dice en esa parte donde dice que escribió la carta con un corazón afligido y muchas lágrimas. Y no sé, recuerdo alguna vez así, si alguna vez han escrito una carta que realmente pues sí, les llega al corazón, pues hay ese sentimiento, ¿no? Y en este caso hasta incluso pues Pablo lo expresa de esa manera que había lágrimas cuando él estaba escribiendo y te pones a pensar qué tanto sentía por la iglesia. Y no hablando específicamente de esta iglesia, sino en general, ves un Pablo que realmente amaba y como Cristo ama a la iglesia, así él igual amaba a la iglesia, amaba a cada uno de los congregantes, amaba a cada una de las iglesias. Entonces nos lleva, como decía el pastor, bueno, lo ha mencionado varias veces, que realmente el amor por los hermanos es donde se ve reflejado precisamente nuestra madurez en Cristo, porque debe de existir ese amor por nuestros hermanos. Y aquí vemos cómo Pablo lo expresa de esa manera que escribió esa carta con dolor en el corazón y con lágrimas, ¿no? Entonces, es algo que nosotros igual debemos de pedir, por pedir a Dios, pedir a Cristo
que crezca en nosotros ese amor y que, como dice la palabra, que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, para que igual va a crecer ambas cosas, va a crecer la iglesia, va a crecer nuestra intimidad, tanto con el Padre, tanto como con nosotros, y vamos a impactar no solamente entre nosotros, sino vamos a impactar a nuestro alrededor, porque volvemos a lo de la primera iglesia que existía eso, ¿no? Sí, sobre todo lo que podemos ver es el cambio en Pablo o el crecimiento en Pablo. Es decir, recordemos que él pues era perseguidor de la iglesia y que cualquier cosa que veía que estaba en contra de Así, lo que estaba correcto a sus ojos para el judaísmo, la religión, pues él conseguía cartas, iba y los perseguía y pues incluso pues llegaba a probar muertes. Y aquí lo que hace es decir, no. en amor les... En amor, ya Dios trató con él, ya Sí, aprendió y es decir, no, ya no hago esto, ya no voy a ir para causarles una tristeza. sí, Me importan, los cuido, los amo y por eso me detengo de hacer esto. sí, hubiera sido en otro tiempo, hubiera ido con un látigo, ¿no? Ah, no es Ujú, cierto. algo así, pero sí. Y ahora vámonos a los otros versículos que vamos a leer del 5 al 11. Y Ricardo, ¿me puedes ayudar? Del 5 al 11, ¿verdad? Sí, por favor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis yo también, porque yo también ya lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias. Aquí Pablo está abordando el tema de pues una persona que había causado una gran ofensa. Algunos comentaristas dicen que podría haber sido uno de sus principales opositores, o bien la persona que se había equivocado en 1 Corintios 5, me parece. Y entonces aquí, pues en Primera de Corintios también Pablo nos dice el cómo tratar con las personas que se estaban equivocando y cómo la iglesia debía de poner corrección con ellos. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, esta disciplina ya fue suficiente hasta aquí. Es decir, este hombre ya se arrepintió. Eh, no debemos de caer como en los dos extremos. Uno de ser muy permisivos, de modo de que pues sí nos volvamos como los corintios ambiguos. Y la otra parte es de no ser demasiado estrictos como para destruir en medio de la corrección que se está buscando dar. Aquí ya hubo un arrepentimiento, ahora que toca perdonar y consolar. ¿Para qué? Pues para que este hombre no fuera consumido de demasiada tristeza. ujú, Y aquí pues la disciplina ya había tenido su propósito, ya habían logrado que este hombre cambiara pues sí, su mal comportamiento. Y debemos de cuidar esto porque el apóstol Pablo lo dice, no debemos de darle como esa ventaja a Satanás, que lo que busca pues es destruir, ujú. destruir a la comunidad de creyentes. A la iglesia. Y aquí vámonos al versículo 12 al 17. Y Ay, es que no me acuerdo hermana Dulce, su esposo. que no me acuerdo cómo estaba en su Zoom la otra vez. Ah, se pone su apodo, pero se llama Armando. Comandante. Ah, comandante, sí, sí. Comandante Arena. Ay, vas. Del 12 al 17, por favor. 12 al 17. Aquí dice claramente, cuando llegué a Troas para, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque me abrió puerta en el Señor,
no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que, que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, en esta parte, gracias. En esta parte precisamente vemos como Pablo, primero que nada, pues, decía que se fue a predicar y estaba esperando encontrar a Tito, pero pues prácticamente no lo encontró. ¿Por qué? Porque precisamente estaba esperando respuesta, respuesta de noticias del mismo Corintios y pues prácticamente no lo encontró. Entonces, igual ahí mismo vemos que él buscaba ese reposo, dice que reposara su espíritu. ¿Por qué? Porque esas palabras de Tito pues ya le iban a traer pues prácticamente algunas información de cómo estaba Corinto. Entonces igual vemos de nuevo cómo estaba precisamente prácticamente preocupado por lo que estaba viviendo en la iglesia de Corintios y que precisamente él pues tenía ese amor que como habíamos visto en las cartas que le había escrito con lágrimas, pues precisamente quería estar constantemente sabiendo de cómo estaba esta iglesia, de algún modo de cómo los iba a poder estar ayudando, ¿no? Tanto así de que dice que pues prácticamente acabó y se fue, se dirigió a Macedonia. Y después de ahí toca otra parte donde dice que precisamente de un desfile triunfal de Cristo. Y trae precisamente a la imagen o esto donde refleja a Cristo con nosotros, o prácticamente en este caso de ellos, es como esclavos, pero no tan esclavos que prácticamente no es de que dices, pues muchos vemos como la esclavitud como que mala, ¿no? Pero el hecho de ser esclavos de Cristo es, por así decirlo, ser libres. Entonces, está Cristo caminando y detrás de él todos nosotros, sabiendo de que Cristo ha triunfado. Entonces, es esta parte, o más bien esta imagen que viene a traer Pablo en estos versículos en donde va Cristo y nosotros vamos detrás. Y en la nueva versión internacional me gusta como dice que en el versículo 15 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que salvan y los que se pierden. Entonces, vemos primero que nada estas palabras que dice que nosotros somos la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Entonces nosotros somos ese reflejo de Cristo. Va Cristo delante y después de él vamos nosotros con esa misma fragancia dando el evangelio o dando incluso testimonio de lo que Cristo está haciendo. Y para los que son salvos, pues prácticamente esta fragancia es buena, ¿no? Es agradable. Pero para los que se pierden, es hasta incluso como reprochar bueno, nos reprochan esta fragancia por lo mismo de que no existe esta revelación, no existe esta aceptación de quién es Cristo. Entonces, primero que nada, nos anima en esta parte de nosotros ser ese aroma de Cristo, ser esa parte de que en todo tiempo nosotros pues debemos de reflejar y tengamos en esta parte que precisamente dice que es que sube hasta Dios. Cuán padre es esta palabra, tratar de imaginarlo como cada acción que hacemos o cada palabra que sale de nosotros va como ese aroma, subiendo un aroma grato que dice que precisamente llega a Dios y se me viene a la mente así, con esta parte que precisamente dice que nosotros somos ese sacrificio vivo. Ese aroma que nosotros debemos de desprender debe ser el mismo aroma que desprende Cristo para que pueda agradar a Dios. ¿Vale? De aquí, vámonos al versículo 16 y 17, que ya son los últimos de este segundo capítulo. Y ¿me puedes apoyar a leer?
Versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Gracias. Aquí lo que vamos a destacar es esta pregunta que Pablo hace. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí, pues lo que Pablo estaba tocando en el versículo, bueno, en la primera parte del versículo 16, era lo del aroma grato a Cristo. Y era, pues básicamente que su ministerio, independientemente del resultado que estuviera teniendo, pues era agradable a Dios, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pues para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, nuestra suficiencia viene de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Como comentaba antes, Jesús nos dio la comisión de ir por el mundo y hacer discípulos y predicar. Ya nos dieron esta comisión y el Espíritu Santo viene, nos capacita para poder hablar de Cristo. Es decir, por nuestra propia cuenta, por nuestras fuerzas, por nosotros no somos Palabras, nada. con nuestros propios conocimientos, nada. Ujú. Y al quitarnos esto, más bien al reconocer que no somos nosotros, lo que podemos, lo que no, lo que podemos hacer ahora es enfocarnos en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Y aquí el último versículo, que es en el que Pablo empieza a hacer referencia a estos falsos maestros que lo único que estaban haciendo era interesarse por las ganancias, no les interesaba pues las personas que los estaban escuchando, no les interesaba cómo estaban, ni mucho menos lo que iban a producir. Lo único que querían, pues, era, pues, ganar el dinero. Ganar seguidores para que tuvieran tener ingresos. Ujú. Justo lo que no debemos hacer es hablar de Dios por motivos egoístas o De vanagloria, o de vanagloria. Ujú. que recibir la propia atención, ¿no? Sí, justo. Y aquí, bueno, es como la última parte de... En la última parte nos dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Entonces igual es algo que él recalca ahí, que igual no todo, o sea, todo prácticamente nada es impercibible para Dios, sino más bien todo es perceptible para él. Entonces igual tengamos en cuenta de que Dios está ahí presente y de que Dios igual está observando todo. Sí, y ya solamente como conclusión, pues bueno, esta segunda carta, como les comentábamos, lo que hace es mostrar la vulnerabilidad y la humanidad misma del sufrimiento y de toda la ansiedad que estaba causando en Pablo estas discusiones y afrentas que había tenido con esta iglesia de Corintios, pero al mismo tiempo no se estaba encasillando en sufrí y nos peleamos y todo esto. Y yo por mi parte, ahí ustedes ven cómo le hacen. Ajá. Sí, no estaba buscando enfatizar, pues, que Dios lo sostenía en medio de todo eso, y el que Dios era fiel y el que Él es suficiente, en medio de todas las adversidades y todas las debilidades que llegamos a pasar. Pues también aborda directamente como estos dudas que había acerca de su integridad y el por qué no los había visitado, y muestra esta visión más pastoral acerca del cuidado de la iglesia, acerca de su arrepentimiento y sobre todo la parte, pues, de no fragmentarlos y de buscar que siguieran creciendo Ujú. en la fe. Y pues dejando claro que si había algunas correcciones que él les hacía, pues no era por querer jactarse de su posición, sino siempre era pues porque los amaba. Ok, pues vamos a darle eso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver cómo igual, pues tú puedes, así como en Pablo, moldeaste todo completamente su carácter, que no dejó de ser un carácter firme, un carácter que sabía lo que quería, sino que todo eso lo moldeaste para que pudiera construir algo en los hermanos de Corintios. Entonces, igual te pedimos por nuestro carácter que tú puedas moldearlo y apoyar a nuestros hermanos sin necesidad de irnos a extremos, tanto duros como blandos. Te pedimos sabiduría en nuestra boca
perdón, sabiduría en nuestra mente para que nuestra boca pueda expresar lo que tu Espíritu Santo quiera que digamos, en amor siempre. Y también te pedimos nosotros por que podamos ser moldeados por alguna exhortación de algún hermano o de nuestro pastor, que podamos entender de que no es que quiera imponer las cosas, sino que realmente son de instrucciones tuyas, que es para que nosotros podamos madurar en la fe, crecer en la fe y ser más semejantes a ti, que podamos despedir ese olor fragante, ese olor que te agrada a ti, Dios, que sea el mismo olor de Cristo. Y también te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que podamos seguir creciendo en amor y que podamos, así como Pablo expresaba, tanto amor por la iglesia, tanto amor por cada hermano, que se incluso pues se afligía con ellos. Igual yo creo que, bueno, dice tu palabra que igual se gozaba, que era su gozo, ¿no? Entonces nosotros igual queremos amar. Ayúdanos a crecer en amor, que el amor de Cristo esté en nosotros, por nuestros hermanos, por la iglesia, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, papá. Amén. Muy bien. Mm. No sé si alguien quiera comentarnos algún versículo. Les ponía ahí por Facebook, que pues la intención era que pudiéramos decir cuál era el versículo que más nos había impactado, que más se había quedado en nuestra mente. Y lo volado, fin mismo. Y la paz. Sí, es cierto.